La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. A los blancos los hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros los hizo el diablo para tizón del infierno. Estos son uno de los versos que canta Martín Fierro, escritos obviamente por José Hernández, cuando Martín Fierro está achispado y en la payada provoca al negro con el que se va a batir a duelo y al que va a matar. A Borges, que el Martín Fierro no terminaba de gustarle, sobre todo no le gustaba la representación de lo nacional, de cierta idea de lo nacional que había allí, se le ocurrió escribir un cuento, El fin, donde va el hermano del negro asesinado en el Martín Fierro y mata a Martín Fierro, que de alguna manera, culposamente, se deja asesinar. Hay una idea de la nacionalidad, obviamente, en el libro de José Hernández, hay una idea de lo nacional que se construye alrededor del Martín Fierro, y hay un género, la gauchesca, que se escribe, que no deja de escribirse, que no deja de producir desvíos, formas nuevas de narrar, reescrituras de lo anterior, y es un género que de alguna manera nos define. Sobre eso vamos a debatir hoy hablando de literatura con Martín Coan y Gabriela Cabezón Cámara, dos autores que han trabajado la gauchesca. La primera pregunta es, ¿qué es un gaucho? La contesta quien quiere, o a dúo si quieren. El hecho de que Martín Fierro de alguna manera parezca o incluso resulte algo así como un personaje real, como cuando Borges decía que el Quijote ha llegado a ser más real que Miguel de Cervantes, y me parece que con Martín Fierro pasa algo parecido. De alguna manera lo figuramos como si hubiese realmente existido. Sí, es más amigo nuestro que un vecino. En un punto, sí, también depende de los vecinos que tengamos, ¿no? Depende de los vecinos que tengamos. Pero me parece que en un punto quedó, digamos, el hecho de que Moreira, por ejemplo, haya sido realmente un personaje real, existió realmente, y Martín Fierro no. Es una diferencia que se ha desvanecido por completo, en un punto no tiene ninguna incidencia. Y me parece eso tiene que ver con la potencia de ese imaginario de lo gaucho, que tiene una potencia que quizás no se pueda comparar con ninguna otra intervención o configuración de la literatura argentina. Claro, no son ni los detectives, ni los lúmpenes, ni los marginales, ni el astrólogo, ni Oliveira. No, porque yo creo que funcionan o como una potencia netamente imaginaria. El astrólogo, los personajes de arte en general, el astrólogo en particular, claramente su fuerza es una fuerza literaria y su potencia es su potencia imaginaria, ¿no? Y en algunos casos la literatura, en todo caso, adquiere la fuerza de algo que es fuerte en la realidad. Y la literatura toma esa fuerza. La irradiación de la literatura hacia la realidad, esa proyección por la cual una construcción básicamente literaria pasa a funcionar como si hubiese tenido entidad real, me parece que eso en la gauchesca se da de una manera única. Porque el astrólogo, su potencia es la de lo imposible, es la figuración de algo imposible, ¿no? Sí. No tienen, digamos, no se suscita nada en cuanto a que la literatura pudiese tener ahí visos de realismo, es decir, esto lo tomó de tal o cual cosa, ni tampoco esa instancia en que la literatura dice algo sobre la realidad porque se le asemeja. Me parece que la gauchesca tiene, aunque más allá de todo el basamento real que pueda tener, o lo que puede haber sido Martín Fierro, las condiciones sociales del gaucho, me parece que la literatura desbordó eso, y cuando hoy decimos un gaucho, estamos hablando de la potencia de esa imaginación. Sí, hay un modo en que la gauchesca nos importa, nos impresiona, aunque ya no sean los gauchos, sino los paisanos de golpe, también, ¿no? Una cosa que te pasa cuando vas al campo es que un poco te decepcionás, porque estás buscando al gaucho y no está. Yo recuerdo la primera vez que fui a Areco y vi a un gaucho, ¿no? Un señor que tiene una boina, bombachas, alpargatas. Una camioneta F100 infinita y estaba tomando merca al lado de la puerta. Entonces tuve como un shock. Dije, ¿qué es esto? ¿Estos son los gauchos? Después conocí peones, conocí unas personas entrañables y amorosas y divinas, pero claro, nunca está esto que es un invento de Hernández y de Lugones y de todos los que le siguieron.
En la actualidad está en esa representación para eventos festivos, folclóricos, que son esos gauchos que andan a caballo, que son como disfraces de lo gauchesco. O esos gauchos de agrupaciones tradicionalistas que sacan las baldosas con los nombres de los desaparecidos, por una cierta idea de la nacionalidad que habría que ver qué significa. Y ¿no? se volvieron como emblema folclórico de ciertos sectores conservadores, esas representaciones. Habría que ver si lo que construyó Lugones cuando construye esta lectura de Martín Fierro no es exactamente eso. Creo que sí, que esta gente lo lee literalmente y nosotros leemos otra cosa. Lee la operación de Lugones. ¿A qué te referís con eso? Cuando el tipo hace de Martín Fierro el libro nacional, Sí. ¿qué está haciendo? Consolidando un modelo de argentinidad que tiene varias aristas, ¿no? Pero una es la de una argentinidad que excluye a los inmigrantes, Sí. que excluye toda la extranjería. El mismo Martín Fierro se ríe del inglés, del italiano, bueno, ni hablar del indio, eso ya es la locura. Los indios no tienen lenguaje articulado en Martín Fierro. Sí, sin embargo se va con ellos. Es así, pero ¿cómo se vuelve? Es en la parte buena de la novela que se va con ellos, en la mala vuelve. Y por un lado está eso, por otro lado es un sujeto social roto. Y el mismo Martín Fierro cuenta eso. Esa novela cuenta cómo el Estado rompe a un pobre tipo. Sí. Saca todo lo que tiene. Lo pensás como novela y no como poema. Lo o pienso como poema novelesco. No veo por qué una novela no podría ser un poema. No, y por qué un poema. Sí, lo pienso como novela en verso. Sí. Me parece que es eso. Que es fuertemente una novela. También la Ilíada está en verso y yo la leo como novela, claro. Sí, una novela de guerra. Como Una novela de guerra y aventura. tanto texto antiguo, ¿no? Sí. Es que la gaucheca viene a resolver, en el caso argentino, algo que cada identidad nacional y cada configuración de Estado nacional resuelve a su manera, que es la postulación de un imaginario de lo nacional y lo popular. Exactamente. O de lo nacional popular, con, digamos, con ecos y reverberaciones y consecuencias que atraviesan toda la historia y obviamente interpelan incluso el presente. Sobre todo porque, por definición, en el siglo XIX, digamos, esa consolidación de un proyecto de Estado nacional es siempre un proyecto de dominación de la burguesía. Y ese mismo proyecto de dominación sublima, si se puede decir así, o configura un horizonte de armonía y de integración, que es esa figuración de lo nacional y lo popular, y esa es la función que va a tener la gauchesca, con sus exclusiones, porque el Martín Fierro narra fundamentalmente no diré fundamentalmente, pero en gran medida las exclusiones, que es a quienes mata Fierro, hacia quienes dirige o le hacen dirigir, según el caso, a Fierro su violencia, es hacia otros gauchos, es hacia los negros y es hacia los indios. Y no a la autoridad. No a la autoridad, con la autoridad protesta. Se queja y se lamenta. Se queja, se lamenta, que los pagos llegan tarde, que le prometieron tal cosa y le dieron tal otra, que lo sacaron de la casa. Que le robaron la China. Le roban la China, que quedan esperando. Todo eso es protesta, pero la conversión cuando esa protesta tiene que traspasar al gesto de violencia, incluso en la ida, que no es como la vuelta, esa violencia va dirigida a los iguales o a esos excluidos del imaginario de la identidad nacional popular argentina, los indios, los negros. No es ocioso que se llame Fierro, es decir, que sea una lectura corta por puñal de la espada y que se junte con cruz, ¿no? Se juntan la iglesia y la violencia estatal, aunque sea corrida de lado. Josefina Ludmer, a quienes ustedes dos han citado, como la China en la China y la... Bueno, no, yo ni pensé en... Bueno, habrá salido. Si es gauchesca y está la China, es Ludmer. La verdad que ni aviso. Trabajó ese cruce en relación a un proyecto de trazado de ferrocarril contemporáneo al Martín Fierro y esa idea de la modernidad y lo popular. Y en el nombre, digamos, hacía una secuencia entre los cruces de la cordillera, San Martín, el proyecto de ferrocarril, Martín Fierro, como una, digamos, fusión de los dos significantes. Eso la está verdad en el libro que no tengo ni la menor idea. Está en el libro, en el género gauchesco, un tratado sobre la patria, que es uno de los tantos grandes libros, letras gauchas de Julio Schwarzman, el género gauchesco de Josefina Ludmer, que dan esta vuelta de tuerca, que es interrogar esta construcción, porque a menudo lo que pasa es que se lee desde un fervor gauchesco. Si se lee, digamos, sería como es el un fervor equivalente. Festivo. Es leer desde adentro del mecanismo, entonces es una exaltación de
del mismo sistema de creencias que se están construyendo ahí, mientras que el género gauchesco de Ludmer o Letras gauchas de Schwarzman o tantos libros de crítica literaria sobre la gauchesca, lo que hacen es ver cómo se armó eso, cómo se construyó eso. Entonces me parece que es una operación ideológica, política, cultural, que funcionó extraordinariamente bien porque sigue funcionando en el presente, el lugar que la gauchesca tiene como fundación de la tradición, pero sobre todo Martín Fierro. Que los premios de la televisión se llamen Martín Fierro. Son delirios. No, y aparte que la revista de vanguardia de los años 20 se haya llamado Martín Fierro, me parece que dice mucho. Y aparte los versos de Martín Fierro, muchos versos están en el patrimonio nacional. Digo, mucha gente no sabe quién carajo fue Hernández, pero Hacete amigo del juez, que también me parece muy elocuente haber elegido, ¿no?, una vez más, esa novela que es un canto a la resignación. Al final es patético, es horrible. Y al mismo tiempo, vieron que los consejos de Vizcacha son atribuidos a Fierro. Sí, no hay Vizcacha. No hay Vizcacha. No, el viejo Vizcacha como el está libro subsumido a la figura de Fierro. Sí. Como si un personaje pudiera ser todos los personajes. El viejo, el cínico, el consejero sentimental y familiar, el traidor, el racista, el amigo del prófugo, él es prófugo y es prófugo Cruz, en tu caso, en tu cuento del amor, el homosexual activo. Al menos esa noche, después no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó. Ustedes han trabajado en ambos casos, vos en tu cuento del amor, vos en Las aventuras de la China Iron, el Martín Fierro en lo no dicho del texto. ¿Qué pasa con la China de Martín Fierro cuando Martín Fierro escapa? Algo tiene que hacer de su vida. Bueno, vos le das un devenir sexualmente inesperado, absolutamente legitimado, y vos convertís a Fierro en amante de Cruz. ¿Qué pasa con esas lecturas? ¿Cómo operan para ustedes? ¿Cómo se vuelven posibles de ser imaginadas? Digo, estos textos son textos que hace 20 o 30 años hubieran sido impensables en la continuación de la tradición de la gauchesca argentina y de las lecturas de Martín Fierro. Yo no sé si hubieran sido impensables, francamente. Cuando habla, ¿quién es el que habla? ¿Martín Cruz o Fierro? Que dice que se van a ir a los indios y que se van a hacer una casita con su sala y su cocina. Sí. Yo creo que es una parejita planeando tener una casa. Es precioso, es muy dulce. Pero es una parejita, vos no te juntás con tu mejor amigo y decís, uy, vamos a tener una casa y vamos a poner esto en la cocina. Es más una charla que tenés con tu novia. Sí, es cierto. Pero digo, nadie lo ha leído así. Porque, digamos, es claro eso, también es claro que en 7 años, no sé cuánto estuvieron con los indios, 7 años con los indios. Que genialmente son los mismos años que separan la ida de la vuelta. Y que además los castigan separándolos, como que los indios la tenían clarísima. Claro. Y si bueno, estos dos aquí nos vamos a separar, vamos a hacerlos sufrir. Los indios tenían menos problemas con la diversidad sexual, pero digo, nadie ha leído, qué raro, se van 7 años con los indios, ninguno tiene hijo con las indias. No estaba, hasta que no aparece en los textos. Con el amor en los textos que le tenía Fierro a los hijos, que ni nombre les pone, ¿viste? No los nombra. Hijo mayor, hijo menor, por ahí tengo 50 hijos con las indias, ni los nombra. Hacia los primeros, a los legítimos. Sí, es no le pone ni nombre. Tal vez fue una especie de Urquiza. Y... ¿Quién sabe? Ahí andan todos los fierritos perdidos. Pero yo creo que el libro de Gabriela y lo que yo escribí funcionan porque si vos volvés a Martín Fierro, están en Martín Fierro. Si fuesen simplemente, digamos, un desvío, una distorsión, llevar la historia a cualquier lado, sería, digamos, una determinada escritura. Me parece que en los dos casos, en el cuento del amor y en la novela de Gabriela, vos volvés a Martín Fierro y te das cuenta que lo que nosotros escribimos es una lectura que funciona dentro del texto. Sí, pero que nadie había percibido antes, o que no se ponía en escena, digamos. Poner en escena lo obvio, como la carta robada, es una operación cultural. Yo creo que funciona en la medida que vos volvés a Fierro, volvés a Martín Fierro de Hernández y lo mirás desde la China, y funciona, está en potencia lo que Gabriela despliega y al mismo tiempo inventa. Sí, claro. El asunto es que esa invención pueda, digamos, funcionar en el movimiento, que en definitiva es lo que hizo Borges también, que es la escritura como una operación de lectura. Sí. Y esa lectura te devuelve esa primera escritura. Y me parece que eso que Borges hace inventándole un mundo a Cruz, por lo pronto poniéndole nombre y poniéndole biografía a Tadeo Cruz, Isidro Cruz, claro. porque eso está ahí. Yo le pongo Tadeo en el amor, Cruz, claro, ya se llama Tadeo porque ya estuvo Borges de por medio.
Y en definitiva es lo que entendemos, que es que a veces escribís tus lecturas. Sí. Es curioso que las iniciales puestas por Borges sean TIC, Tadeo Isidro Cruz, sí. ¿No? Como si fuera el personaje fuera un signo convencional. Sí. En un punto sí, además que se llama cruz, está la connotación religiosa que vos señalabas, también es el que cruza de un lado al otro. Porque antes de que los dos crucen a los indios, Fierro cruza del lado de la autoridad al lado del delito. Sí, claro. Ese es el primer cruce, y con ese cruce después hacen el otro. Pero efectivamente hay algo en el modo en que se van juntos y en la evocación que hace Fierro cuando vuelve. Sí. Es la evocación de un viudo, ¿no? De un gran amor. Cuando cuenta amor. que iba cuántas semanas y meses a llorar a la tumba de Cruz, que se desmayó cuando se murió. El tipo que, no, una vez más, no nombra a los hijos por su nombre, la China le chupa un huevo. O sea, no quiere a nadie. Pero a Cruz Fierro. sí. Pero a Cruz sí. Es como, ¿viste? Está el amor ahí. está puesto ahí. ¿Recuerdan esa escena famosa en la que Darwin está yendo, no sé, en un barco por la Patagonia y le dice al capitán, ve en la costa a un soberbio ejemplar de indio y le dice al capitán, ¿qué soberbio ejemplar de indio? El capitán le dice, ¿le gusta? Y le pega un tiro. Dice, ahora se lo buscamos. En tu texto, los gauchos son la barbarie más extremada, como si vos decidieras operar políticamente sobre la idea de lo nacional desde una perspectiva unitaria, o si se quiere, gorila, para ser más moderno, ¿no? Que al mismo tiempo pretendo haberla llevado tan al extremo que en un momento que yo no podría discernir cuál es, se vuelve autoparódica. Me parece que la novela empieza funcionando, creo, Los cautivos es como una... Parece una parodia de la barbarie. Sí. Y hay un momento donde, digamos... Y una parodia del Entenado. Ojalá. El encarnizamiento del narrador es tal, ¿no? Porque uno diría, hay una parodia en lo narrado, pero hay un momento que la parodia es la narración. Lo parodiado es la narración. Y me parece que hay un momento, yo no podría, como digo, discernir cuál, que lo parodiado es la enunciación civilizatoria del narrador. Porque en un punto es como, me parece que es esa otra figuración de lo gauchesco, que es, y si fuese verdad, civilización y barbarie, y es como, digamos, lo que intenté fue como retomar el esquema y acelerarlo, darle como una especie de vértigo, de tal modo que el civilizado empieza a girar sobre sí mismo, sobre una escena que a mí siempre me pareció, siempre la imaginé como atractiva literariamente, que es Echeverría solo en el medio de lo que ellos llamaban la nada, que es donde estaban los gauchos, o sea, le llamaban nada a los gauchos, escribiendo El Matadero. Y sobre esa figuración, que es también una figuración de civilización y barbarie, el letrado que importó el romanticismo, nuestro primer importador cultural, Echeverría, el importador del romanticismo, pero en el medio de la pampa, no en la ciudad. Solo lo imagino yo, en medio de la pampa, y ahí le agregué, digamos, rodeado de gauchos, escribe otro clásico de la literatura argentina del siglo XIX. Me parece que uno puede ver funcionar el imaginario de civilización y barbarie, pero también está todo dado para dislocarlo, que es lo que yo me propuse en Los cautivos. Somos los escritores gauchos que somos civilizados para que nuestros textos sean legibles, para que puedan ser publicados, para que lo insurrecto de nuestra prosa, si lo hubiera, deba ser disciplinado, ¿o no? O al contrario, es una celebración posible la insurrección en las letras, la insurrección gaucha en las letras. Si le creemos a Ángel Rama, que yo le creo todo, pero bueno, yo no soy una teórica, ¿viste? Entonces, y se piensa el surgimiento de la gaucheja como esta operación de apropiación del romancero español, resignificación. Sí. Me parece que es un movimiento... El pasador como trovador. Sí, no, y aparte tomar al romancero español, vaciarlo de todas esas cuestiones que tenía de monárquico, de católico, bueno, todo eso que tiene el romancero, porque es la literatura de la consolidación de España como Estado, y en el medioevo, acá nace ese género durante la Guerra de la Independencia y se lo llena de todos estos valores preciosos de la Revolución Francesa, la igualdad ante la ley. De hecho, la gauchesca surge como un género que se canta en primera persona del plural. Digo, hay una operación ahí en el principio del género que está muy interesante y es claramente insurrecta. O sea, nos habilitaría insurrecciones si las necesitáramos en la tradición.
¿Cómo podemos ligar, si les parece, la gauchesca con el peronismo? Pues yo pienso a Perón como el viejo Vizcacha, reivindicando al viejo Vizcacha, la figura del cínico y a la vez del cínico seductor. Y me acuerdo de cuando a Perón le preguntan por Borges, dice, ¿Borges quién es? Dice, un cuentista. Ah, no, dice, para cuentero estoy yo. ¿No? Y los dos, olvidémonos del tercer momento del peronismo, digamos, del momento de Perón ya viejo viniendo a cerrar algo que no puede cerrar, del primer y segundo gobierno. Parece la primera y la segunda parte del Martín Fierro, ¿no? Yo diría, primero que cuentista y cuentero no es lo mismo. No, claro. Ese detalle me parece que... Bueno, pero Perón lo sabía. Perón lo sabía e intentó degradar al opositor. Y ser escritor y hombre de Estado tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Hechas esas pequeñas salvedades y agregando un dato quizás pertinente, que es que Perón nació donde nació Moreira, que es en Lobos. Sí. O sea, de donde era Moreira. Yo creo que es muy claro en el peronismo, el trazado de esa continuidad. Bueno, porque se trata exactamente de eso, de lo nacional y popular. Yo quisiera comentar dos cosas al respecto. Primero, que la visualización que cierto peronismo o una cierta tradición peronista había hecho de Borges, como el europeísta, el cipayo, el vendepatria o el antipatria, etcétera, me parece que impidió valorar, o digamos, como creo que corresponde, la profundísima y lucidísima comprensión de lo nacional y popular que hay en la literatura de Borges. Sí. Y de hecho, las reescrituras que Borges hace... No sus dichos, los que tenemos por el Borges de Bioy, sí, pero bueno. No, exacto. Pero como se suele decir en estos casos, a un escritor hay que considerarlo, o juzgarlo, como se suele decir, por lo que escribió, lo que dijo. Bueno, dijo tantas cosas, la mayoría uno no las comparte. Sí. Pero tomar a Cruz y reescribir Cruz, y tomar el duelo con el negro, y reescribir el duelo con el negro... Y hacerlo perder a Martín Fierro. Hacerlo perder a Fierro con el negro. Es decir, hacer ese movimiento crucial de, como decíamos, de reescribir lo que uno leyó, me parece crucial para interrogar lo nacional y popular, que ya de por sí el gesto de interrogarlo contrasta con la disposición de un fervor nacionalista que es a exaltarlo. Digamos, a exaltar algo que parece haberse hecho de por sí. Que es probable, digamos, es una convicción que Borges no tenía, la idea de que lo nacional y lo popular existe, y por lo tanto la interrogación de cómo fue que eso se fue inventando y se fue construyendo y se fue tramando, y también la idea de cómo podría haber sido hecho, porque digamos, en los dispositivos culturales sí cabe el contrafáctico, que es decir... ¿Cómo sería eso? ¿Qué habría pasado si ganaba el negro? ¿Qué idea de lo nacional y popular habría habido en la Argentina si el duelo lo ganaba el negro? Se terminaba la novela, pronto. En un punto terminaba la novela, o habría sido otra. Que es como si dijera, ¿qué habría pasado si nos deteníamos un cachitito más en la mujer de Fierro? Ya habría existido lo que ahora existe, la novela de Gabriela. Pero en el punto en que Borges lo interroga, que es la interrogación sobre la relación de imaginarios posibles de lo popular, porque para quien participa del credo de lo nacional y popular, la idea de que hay construcciones y construcciones alternativas no es muy fácil de admitir, porque eso tiene que, digamos, estar esencializado. Yendo al propio Borges y ligándolo con el peronismo, al que Borges no es para nada ajeno, en el cuento El Simulacro, donde hay una representación mercantil y degradada del entierro de Evita y de un falso Perón haciendo de viudo, hay una mirada compasiva y piadosa y comprensiva del dolor popular, aunque no de la escena peronista. Porque lo que está interrogando, como interrogaron muchos otros escritores, varios de ellos antiperonistas, que no sería exactamente mi caso, pero Cortázar, que es interrogar esa articulación que si no parece indisociable. Estado, nación, mundo popular. Ahora, en el caso de Borges me parece que, digamos, hay algo inquietante necesariamente, o hay algo perturbador para el credo nacional y popular, que es cómo se hizo eso. Porque no vino hecho.
¿Cómo se hizo? ¿Y cómo podría haberse hecho? ¿Y eso que se hizo qué implicó? En ese modelo de inclusión, porque se supone que funciona como un universal, nacional popular somos todos los argentinos. ¿Qué pasa con las exclusiones de ese universal? Que entonces lo ponen en cuestión como universal. Sí. ¿De qué modo fue expulsado lo indígena, así llamado, el sustrato indígena, el pasado indígena, de la identidad argentina, que es una cuestión que trae problemas hasta el día de hoy. Entonces los mapuches toman la palabra y no se sabe qué hacer con eso. Exactamente. Es claro que los mapuches son los gauchos del siglo XIX. Solo que estos gauchos mataban indios. Exactamente. Entonces, bueno, los mapuches podían matar tribus anteriores afincadas en el territorio, sin duda, que no se llamaba Argentina. Sin duda, pero como nosotros no tenemos una construcción de un imaginario de la argentinidad, en clave de una integración en lo indígena, sí, no lo tenemos. No. No solo no lo tenemos desactivado, porque eso, digamos, era tan posible como cualquier otra relación, digamos, articulación, como cualquier otra narración. Y la gauchesca narra también esa desactivación, sí, narra la expulsión. No solo narra el imaginario nacional popular en clave gauchesca, narra las expulsiones también. Dice el gaucho sí, el indio no. El gaucho sí, el negro no. Hace un par de días salió una sentencia judicial que les da en Bariloche territorios a una comunidad mapuche, una familia mapuche, y en un diario salió el título Inédita sentencia, como si fuera asombroso e incomprensible o injustificable que los mapuches tuvieran algún derecho. Cuando en el fondo de lo que se trata es, como bien dijiste vos, una especie de fenómeno de no asimilación y absorción a un estado ulterior a la existencia de los mapuches, victorioso. Pero digo, es impensable también que en Argentina no se le reconozca derechos a los mapuches desde el lugar de una construcción nacional ulterior y se piensa a la inversa en relación a las Malvinas, porque si el argentino tiene derechos que el mapuche ha perdido, ¿por qué no pensar que los Kerpers tienen derechos sobre Malvinas que el argentino ha perdido? ¿No? Entonces, ¿cómo pensar eso? Sí, totalmente. Creo que después de esta reflexión me quedé sin programa. No creo. Lo que pasa es que, bueno, viste que también Martín Fierro lo que cuenta es la consolidación de la República Argentina como Estado agroextractivista. Sí. Y ahí el indio te cuestiona la propiedad de la tierra. El gaucho no, el gaucho te afana unas vacas, te hace un poco de quilombo, se va de rosca con alcohol y termabardo, pero no te está cuestionando la propiedad de lo que es el corazón de la nación y el tuyo, o sea, tu latifundio. Exactamente. Es algo serio, con eso no se jode, hay que matar a todos los indios. Y bueno, y es un poco el drama que estamos viviendo todavía hoy, y que los mapuches están padeciendo de una manera salvaje, ¿no? Es que 2 metros de mierda de tierra, no le quieren dar nada. O sea, es como y al mismo tiempo no hay reparación para eso. No, ¿qué vas a hacer? O quizás hay reparación, no hay solución para eso. No todos los problemas tienen solución. No, pero esa es la estructura de la tragedia, que hay dos verdades que se oponen y no hay resolución para eso. Y de por medio hay un hecho de violencia. Y entonces la cuestión es la relación que yo entiendo más verdadera que la que se pretende en la relación entre derecho y violencia, que es que el derecho en gran medida se funda en un acto de violencia. Entonces, pero es lo que narra también Martín Fierro, que la relación entre violencia y ley, que no es la lucha de la ley contra la violencia para acabar la violencia, es la violencia como una forma de articulación de la ley. Es que ¿cómo se podría pensar una noción como la de propiedad sin ejércitos enteros atrás? Si no, claro, te lo saco, ¿viste? Sí, no hay Estado sin violencia, obviamente. No y no hay propiedad sin violencia. Pero no hay ley sin violencia. La ley existe en la medida, y solo en esa medida, en la medida en que hay fuerza sosteniéndola, porque si no, pensemos cuántas leyes hay que en efecto no, en la realidad no tienen ningún efecto. La tienen solo cuando hay un aparato capaz de ejercer violencia que está ahí atrás. Si no, no existe. Yo tengo una ley que dice no se pueden cortar los árboles. Vienen y los cortan todos. Es flashero y no pasa nada. Ahora te digo una ley que dice no me podés afanar el auto, y por esa ley sí se cumple, porque sí hay un aparato represivo del Estado sosteniéndola. ¿Pero de qué muere Cruz? Viruela. De viruela. De una peste. Viste que hablamos como si hubieran existido. Sí. O sea, es que a mí me han preguntado, pero vos investigaste mucho para saber cómo fue la vida de esa mujer. No existió. No existió. Pero tiene esa entidad, Martín Fierro. Esa entidad de cosa real, cierta, sí, real. exactamente. Esa potencia, además,
de la literatura, Sí. que a mí un poco me entusiasma, porque la literatura nos gusta mucho y no tiene ninguna incidencia casi nunca, y en este Sí. caso sí ha fundado un imaginario y un imaginario de pertenencia y de identidad Bueno, es muy fuerte. la famosa frase de, bueno, no sé si es famosa, pero de Oscar Wilde, que dice: la gran tragedia de mi vida es la muerte de Lucien de Rubén Pré, que es un personaje de Balzac. Sí, sí, sí. Y es cierto que para muchos de nosotros la muerte y el modo en que se cuenta la muerte del Quijote es mucho más importante que enterarse que Claro. pasó algo en una cancha. Es que al mismo tiempo no es verdad, pero produce verdad. Exactamente. Porque nada de eso es verdad. Y al mismo tiempo, la argentinidad que ahí se funda, pensándolo como sentimiento de pertenencia, como imagen de adhesión, como constitución de un nosotros, se vuelve verdad, porque ese nosotros funciona. Nosotros los que somos los gauchos judíos, de Gerchunov, muestra hasta qué punto eso funciona, que son los mecanismos de expulsión y de inclusión, que así es como se constituyen nosotros. ¿Cuáles van a ser los otros? ¿Cuáles van a ser los expulsados? Pero al mismo tiempo el aparato de inclusión, que es que llegan nuestros bisabuelos o abuelos o lo que Sí. fuera, y digamos, el gaucho judío es un modelo, vía Gerchunov, casado con una Coan. Un modelo de integración a un nosotros que funciona a la medida que nosotros, bueno, somos argentinos, lo narra perfectamente bien, en otra clave, Borges, y no tan en otra clave, en el comienzo del sur. ¿Cómo El hijo el nieto de inmigrante, 2 generaciones después, o 40 años después, ya es hondamente argentino. Y entre los factores que hacen a su argentinidad, son varios los que Borges enumera, uno es, digamos, ciertas marcas de la tradición gauchesca. Ciertas marcas de la tradición gauchesca, que está funcionando para integrar a ese nosotros. Ahora, integra y desintegra, incluye y excluye. Y digamos, opera la exclusión de indios y negros. Y el modo en que la argentinidad, digamos así, se piensa a sí misma, como carente de esos, comillas, Bueno, pero malestar latinoamericano. Pero esa no es una operación que sea exclusiva de la Argentina. Cada vez que Estados Unidos va a la guerra, las principales batallones, igual que acá, son de negros. La principal población carcelaria de los Estados Unidos son los negros. Creo que ahora son los siempre latinos van de los latinos. Bueno, avanzando en hay una hermosa competencia, sí. Es que en cada caso se puede interrogar cómo se armó ese imaginario de nacional popular o de ciudadanía o de Estado y ciudadanía, cómo funciona y dónde tiene sus fallas, que eso es lo que nos interesa. Y eso es lo que la literatura puede tener de insurreccional, que es dónde produce cortocircuitos en una máquina que de por sí funciona tremendamente bien. Y que opera constantemente, ¿no? Siempre hay un otro, hay un excluido, qué sé yo, hace un año eran los mapuches, ahora ¿quién es el enemigo? El otro día lo vi, me olvidé. Los narcos Conviene no van olvidar inventando, cuál es el enemigo. van inventando siempre un enemigo, un terrorista, un otro que nos tiene que dar cohesión. Parece un elemento muy... Bueno, sin otros no hay nosotros. Exactamente, sin otros no hay manera. nosotros. Claro, pero eso seguro. Ahora, como esos movimientos son muy eficaces porque los textos son extraordinarios, porque los textos de la gauchesca son extraordinarios, Sí. porque las Increíbles, lecturas que han recibido por Lugones por lo pronto, por Borges, eventualmente por Perón, o sea, lo arrimaste vos, pero por Borges. Yo Sí. quisiera enfatizar además la lucidez que Borges ha tenido con respecto a estas cuestiones. No es meramente o únicamente, exclusivamente el escritor europeísta de las sagas islandesas. Es también un gran lector de la gauchesca y a mi criterio, yo lo considero eso, un gran escritor de lo nacional y lo popular, en una vertiente que lo nacional y lo popular no se mostró muy dispuesta a reconocer por largo tiempo, pero que me parece que plantea una alternativa muy pertinente para esto que estamos Porque diciendo. Borges no nombra lo nacional y popular como peronista. Pero bueno, Porque cerremos por hoy acá. Porque es lo que van a poner en disputa, como la va a poner en disputa, no en clave nacional, pero Cortázar también va a poner en disputa un universo popular, se lo va a disputar al peronismo. Por eso Cortázar siempre escribe sobre mundos populares previos al peronismo, para legitimarlos. Sí. Bueno, gracias por haber venido, participado del campo de batalla. Hoy hablamos de batallas. Literalmente. Ay, me quedó, no sé, quería meter la anécdota, no importa. No, del gaucho, una idea del gaucho que es, me parece fundacional de tu libro también. Pero lo que pasa es que suena como grosera. Cuando Manuccio se pelea con Bullrich, con Silvina Bullrich, Silvina Bullrich le dice no sé qué, y Manuccio le contesta, callate vos, gaucho con concha.
Cuando leí tu libro pensé, tiene que haber gauchesca con concha. Verdaderamente. Pero salir del insulto. Salir del insulto. Dime, ¿y qué gaucho con concha? ¿Y qué? Claro, acá tenés. No, una amazona. ¿Por qué no? ¿Por qué peyorativo? Estaba enojado, porque ya sabes que le habrá dicho. Acá me pongo a cantar al compás de la villera, que el guacho que lo desvela, una pena extraordinaria, cual camuca solitaria con la cumbia se consuela. Pido a los porros del chelo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me deliren la memoria que estaba con sentimiento. Oscar Fariña es poeta, librero y autor de 6 libros. En el 2011 escribió El Guacho Martín Fierro, una reversión del clásico gauchesco en poderosos versos de cumbia villera. Llovia banda de chabones con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin bombear ya se van en la alameda. Si José Hernández se levantara de la tumba, ¿qué diría o qué le diría a Oscar Fariña que publicó El Guacho Martín Fierro? Bueno, yo creo que Hernández podría estar agradecido, porque justamente la idea del libro es rescatar un poco el tono original, el contexto original y liberarlo un poco de la canonización de Lugones y 100 años de institución posterior. Ajá. ¿Y qué operación crees que realizaste? Limpiarlo, depurarlo, actualizarlo al texto. Pero está lleno de inflexiones gauchescas, de todos modos. Sí, es un palincesto y se ve lo que queda atrás, seguro. Son todas cosas que está bueno que estén presentes en el cuerpo del texto porque dan cuenta del trabajo. Justamente la lectura institucional lo que manifestó es que el Martín Fierro es como un texto producido por un gaucho y se olvida todo el trasescena. Es un texto escrito por un estanciero en un momento de retiro en un hotel, digo, habiendo perdido en política. Sí. ¿No? Para disipar el aburrimiento de la vida de hotel. Sí, muy influenciado por la lectura de Lussich también. Eso también me sentí habilitado también para jugar con el texto, porque también pensé que ladrón que le roba ladrón está justificado. Y acá convertís precisamente al protagonista, a Fierro, en un ladrón o bien en un lumpen villero, un tranza, un porrero, un drogón, digamos, un marginal. En cambio, ahí hay una diferencia con el original, porque Martín Fierro se vuelve un marginal por efecto de la justicia. Acá ya la justicia, la ley se ha disipado. Sí, digamos que en todo caso eso ya operó antes. El marginal es marginal por derecho de nacimiento, sí, ¿no? Por una injusticia fundacional. No necesita ser llevado a la leva para volverse malo. Ya las desigualdades de un sistema lo vuelven así de entrada. Hay cierto, en mi libro trato de darle como una especie de orgullo a la vez de eso, de ese ambiente, seguramente influenciado por la cumbia villera, que toma todo un imaginario para volverlo motivo de celebración. Bueno, la cumbia villera es la cultura propia de la villa, ¿no? Digo, y es una ética, además de una estética, es una ética posible. Y es el primer momento que en la cultura popular esas voces se manifiestan positivamente, en vez de ser motivo de discriminación. Digo, en términos de reivindicación. Claro. Hay un alto diccionario al final que es una transcripción de las voces que hay en el texto, que es el neolunfardo de la villa. ¿Cómo capturaste ese neolunfardo? ¿Qué elegiste utilizar y qué elegiste no utilizar? ¿O cómo lo fuiste aprendiendo? Porque no sos villero. No,
pero fui joven, fui callejero, curtí mucho con urbano, soy de familia inmigrante humilde, así que tengo, digamos, ciertos circuitos se me abrieron. Y sí, si bien nunca viví en una villa, estuve en la calle y paré la oreja y le presté particular atención a los modismos, locuciones callejeras, siempre me interesaron puntualmente. Las canciones de la cancha me encantan, me gusta la rima pícara, me gusta mucho ese efecto argumentativo que tiene la rima. Si una palabra rima con otra, lo que decís parece ser cierto. Ajá. Entonces, me gusta cómo la rima es prueba misma de que algo tiene razón, de que hay una verdad latente detrás de eso. O sea que un rap sería una serie de verdades axiomáticas indisputables. Seguro, y yo esto lo pienso puntualmente en relación a eso también. Todo el primer canto se puede leer muy fácilmente como un hip hopero pegándose carteles de poronga, de ser el gallo del barrio, de ser el más guapo de todos. Que, nada, si vos escuchás, me parece uno de los motivos fundacionales del hip hop es ese también. El que canta se eleva a categoría de héroe incluso. Como que se arroga el derecho de cantar. Yo no soy cheto estudiado, mas si me pongo a rimar, no tengo cuándo acabar y me hago viejo cantando. Las cumbias me van brotando como el meo al escabiar. Con el pianito en la mano, ni la yuta se me arrima, nadie me pone el pie encima, y cuando el vicio me entona, hago gemir a mi prima que se copa de putona. Yo soy chorro en mi barrio y chorrazo en barrio ajeno, siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a afanar y veremos quién es menos. Obviamente el Martín Fierro se convirtió en el libro clásico canónico en nuestra Biblia orillera, y ahora en tu transposición, no sé si está bien llamarlo transposición, sería que un modo de la identidad que pasa a la villa, como si la constitución de la nacionalidad, más allá de las mutuas acusaciones entre el macrismo y el kirchnerismo respecto de quién produjo más pobres, el efecto de lo nacional ahora fuera el margen y la pobreza. Es que debería tomarse en cuenta, creo yo, claramente, sí. Digamos que toda la operación alrededor del Martín Fierro tuvo que ver con confeccionar esta suerte de estampita que no representa nada, básicamente. Es un ideal que queda para fiestas regionales, pero... Bueno, en realidad la estampita se produce de una especie de cantidad de elementos flotantes y una vez que constituís la estampita, después aquel que formó parte de esa constitución se identifica. Claro. Y termina de consolidarse. Claro. Bueno, pero a lo que voy es que tuvo una intención muy puntual eso, ¿no? Contra todos los pobres europeos que estaban viniendo en barco, Lugones y otros dijeron... no, bueno, nosotros somos esto, contra eso. El libro se llama El Guacho Martín Fierro, lo cual invierte una letrita y produce otro efecto de sentido. Pero además de una inversión hay una amputación, porque tu versión termina con la ida a las tolderías, que ahora es Paraguay. Las tolderías son Paraguay y Martín Fierro y Cruz se van a fumar el porro, Juan Caballero, a Paraguay. ¿Por qué no siguió tu libro? Justamente en la segunda parte lo que hizo Hernández es medio borrar con el codo lo que escribió con la mano. Es que ahí fundó el peronismo. Ahí, claro, ya estaba en otro lado. El tipo pasó, como vos decías, de exiliado, escondido, a diputado de la Nación. Entonces ya era parte de un proyecto nacional. Entonces... Lo que hace esa segunda parte es tratar de bajar línea para domesticar un poco a estos... La unidad nacional famosa. A estos gauchos. El gran acuerdo nacional. Entonces, bueno, a mí no me servía esa parte, claramente. No va a haber segunda parte, entonces. No. En absoluto, a menos que haya mucho dinero en juego. Pero...
Bueno, hablaremos con los editores a ver si pinta. Bueno, gracias, Oscar. Por favor, muchas gracias. El libro recomendado de hoy es el Fausto Criollo de Estanislao del Campo, una de las versiones, para mi gusto, más extrañas y sofisticadas del género gauchesco. El relato, como todo escolar conoce, padeció o disfrutó, cuenta el modo en que Anastasio el Pollo, de camino a la ciudad junto con Don Laguna, le cuenta una representación operística a la que asistió, la del Fausto de Gounod, una versión del Fausto de Goethe. Bien, en ese relato, Anastasio el Pollo le cuenta la ópera completa, no entendiéndola, fingiendo, que es bien típico del género criollo, que cree en la realidad estricta de los hechos que son solo una representación. Esta lectura particular, este malentendido básico, imprime un rasgo completamente particular y completamente divertido a la lectura que se hace desde los márgenes de la alta cultura. Ahora bien, algo que es para mí muy interesante también es, yo estoy contando esta historia de memoria. Hace años que no leo el Fausto Criollo porque me gusta pensarlo e ir completándolo de memoria cada tanto, y ahora se me ocurre, por ejemplo, y cada vez lo pienso con más convicción, de que Anastasio el Pollo entró no a la ciudad a caballo, haciendo que las coces cerradas de su caballo resuenen en el pavimento, sino que entró al teatro a caballo, como si fuera un preanuncio de las patas peronistas entrando en la fuente. Por supuesto, es una idea disparatada, pero la literatura se hace tanto de lectura y de memoria como de invención. Así que les dejo esta disparatada lectura de una obra deliciosa y disparatada como el Fausto Criollo de Estanislao del Campo. Hablando de exclusiones, te quiero contar algo. ¿Por qué te odié durante 5 minutos? Almuerzo familiar, no, hoy estuviste divino. Almuerzo familiar en casa, estamos comiendo toda la familia y mi 5 minutos más no es mucho. No, nada. Estamos comiendo, un ñoqui con tuco, qué sé yo qué, y mi vieja me dice, Dani, decime una cosa, ¿por qué a Cobal lo traducen al francés y a vos no? Yo le digo, ¿vos me podés dejar comer tranquilo un domingo? Yo qué culpa tengo. No, ninguna. Pero... Te debes enojar con tu mamá. Me enojé con mi vieja, pero digo, de golpe, claro, me iba a enojar con mi mamá. Primero me enojé con vos, después me enojé con mi mamá. Esas son las madres judías. Eso te una madre judía. una madre. Yo laburé en periodismo deportivo hace 30 años, cuando era adolescente. Sí, laburé, relataba fútbol, por eso me gusta. Y entre mis compañeros de equipo estaba Paulo Vilouta. Ajá, sí. Y no hay escena en que mi mamá no diga, al que sí le fue muy bien es a Paulo Vilouta. Dios mío. Género madre judía. Sí, ¿Qué sí, es eso? Yo soy tu Vilouta, digamos. Así, No bueno, fuiste por delante 5 segundos. Bueno, este ha sido otro programa de Campo de Batalla sobre las batallas del género gauchesco y la constitución de la nacionalidad, el gaucho versus el Estado, el gaucho versus el indio, el gaucho versus el extranjero, inclusiones y exclusiones. Esperemos que hayan disfrutado de este programa, tanto como yo. Hubo más hipótesis e iluminaciones que conclusiones, como es lógico, y nos vemos en la próxima. Si no les gustó, está Pantagruélico. No, yo me di cuenta que era envidioso leyendo a Puig. Porque a mí no me gustaba Puig, todo el mundo hablaba de Puig y decía, qué echa las pelotas, ¿qué le ven a Puig? Y de golpe no sé qué texto estaba leyendo de Puig y me di cuenta que estoy leyéndolo y corrigiendo encima. O sea, el deseo de escribir eso. Deseo de escribir eso, de mejorar eso. Entonces, pero entonces este autor me gusta. Y ahí me puse a leerlo. Claro, sin la idea de es un pelotudo. Por eso digo, ser un escritor no es lo mismo que ser una buena persona.